Mi nombre es Caroline Medina y voy a hablar un poco acerca de la introducción del caso Biofarma. Biofarma es una empresa transnacional de la industria farmacéutica que tiene problemas en su desempeño financiero. La empresa informa un descenso en sus utilidades y altos costos en sus operaciones globales. Aunando en esto, se predice que la demanda se mantendrá estable. La empresa posee una patente de dos químicos bastante importantes. Estos son el Hycal y el Relax, las cuales se fabrican en las distintas plantas para poder satisfacer los diferentes mercados a través de la exposición. Una de las preguntas importantes es cómo se debe utilizar Biofarma su red de producción en el 2005. Se deben reducir costos de producción y de transporte en las operaciones globales de la compañía, para poder así aumentar los ingresos y de la misma manera las utilidades. Para ello, se debe tener conocimiento de la gestión de inventarios, el presupuesto de ventas y aplicar estrategias aplicadas en el transporte. Algunos indicadores encontrados fueron la de la planta de Brasil, que cuenta con una capacidad eficiente de 18 millones. Por otro lado, Alemania cuenta con una capacidad de 45 millones y la planta de México alcanza unos 30 millones de kilogramos. También se cuestiona si se debería haber estado parado algunas de las plantas. El equipo de trabajo considera una variedad de opciones para su análisis. Una opción es mantener la red global con su estructura y su capacidad actual. Otras opciones incluyen cerrar algunas plantas o limitar la capacidad de algunas para producir solo un químico. Para poder cerrar la planta, se debe eliminar todos los costos variables y se ahorraría un 80% de los costos fijos anuales, es decir, que el 20% restante se considera los costos en el que se incurre una relación con el cierre de planta. De igual manera, si una planta está limitada a producir solo un químico, la planta va a ahorrar un 80% de su costo fijo, asociado con este químico en particular. Las dos opciones que se consideran con seriedad son para el cierre de planta es en la de Japón y la limitación de la planta alemana, ya que solo incurren en un solo químico. Por último, para cerrar la primera parte del cuestionario, nos consultan cuál sería el costo anual de la propuesta, incluyendo los derechos de importación, lo cual se ha determinado que el costo anual para poder cerrar la planta de Japón abarca un monto de 1.319.000.000 Mi de nombre dólares. es David Villapoma, uno de los integrantes del grupo. En la pregunta 2 nos dice cómo debe estructurar Phil su red de producción global. Suponga que el pasado es un indicador razonable del futuro en términos de los tipos de cambios. Bueno, podemos apreciar en la siguiente tabla que hemos añadido es la historial de los tipos de cambios de monedas, ya sea de $1 al inicio de cada año. Bueno, los años han sido del año 2000 hasta el año 2005. En lo que hemos diferenciado son en seis países, en los cuales están el país Brasil, que su tipo de moneda son el real, en la Unión Europea, que sus monedas son los euros, en la India, que sus monedas son las rupias, en Japón, que son los yenes, en México, que nos vamos a enfocar acá, que son los pesos, y en Estados Unidos, que es el dólar. Bueno, en el punto que es la apreciación que es de Brasil, tenemos que en el año 2003 ha sido un tipo de cambio mucho mayor, que es 3.50. En la Unión Europea ha sido en el año 2002, que ha sido 1.11, ha sido un poco mayor. En la India ha sido en el año 2002 con un total de 48.27. En Japón, con su tipo de cambio del yen, ha sido en el año 2002 con un total de 131.76. En el año en el peso, es decir, que en México, con el dólar, con el tipo de cambio de México, ha sido en el año 2004 con un total de 11.22. Y por último, en los Estados Unidos, con su moneda que es el dólar, han sido desde el año 2000 hasta el año 2005 los mismos tipos de cambios, de un total de 1.0. Bueno, ante la volatilidad del tipo de cambio que es el peso mexicano, donde nos vamos a enfocar, se implica los diferentes puntos, en lo cual hemos dividido en cuatro. Es lograr mayor volumen de ventas, obtener márgenes de las utilidades superiores, sostener y aguantar guerra de precios entre las competencias establecidas, y por último es emprender diversas políticas de precios. Mi nombre es Edwin Córdoba y continuando con las diapositivas con la pregunta número 3.
¿Existe alguna planta en la cual valdría la pena agregar 1 millón de kilogramos de capacidad adicional a un costo fijo de $3 millones por año? Bueno, aquí primeramente tenemos en esta tabla las capacidades desde América Latina, Europa, Asia, Japón, México y Estados Unidos. Y más abajo tenemos la tabla de lo que son los costos fijos y los costos variables, tanto de Hiscal como Relax. Y bueno, respondiendo a la pregunta, bueno, de acuerdo con el cuadro que vemos ahí, al único que le convendría aumentar las capacidades es a la planta de Estados Unidos, ya que el total de ventas de Hiscal y Relax es de 35 millones de kilogramos y superan la capacidad instalada de 22 millones. Pero si se trata de aumentar tan solo 1 millón de kilogramos de capacidad, no le sería tan útil, ya que el costo fijo es de $3 millones y sus utilidades pues no cubrirían las expectativas del rendimiento. Continuando con la pregunta 4, ¿cómo se ven afectadas sus recomendaciones por la reducción de los impuestos? Bueno, se ven afectados en lo que es en el área del transporte. Por ejemplo, en América Latina abarca 2.5 millones, Europa 2, Asia sin Japón 2.3, Japón 2.2, México 2.1, Estados Unidos 2.1, haciendo un total de 13.20 millones. Entonces, gracias a lo que es una mejor distribución de transporte, pues podemos reducir los impuestos. Bueno, con respecto a lo que es el costo de fabricación, que abarca lo que es la materia prima, las depreciaciones de las maquinarias, todo lo que son los materiales y los costos indirectos de fabricación, bueno, podemos encontrar aquí una reducción de costos en América Latina de 169.300.000, Europa 397.000 millones, Asia sin Japón 263 millones, Japón 244, México 404, Estados Unidos 372.800.000 haciendo un total de 1.850.100.000 dólares. Entonces, una vez hecho esta reducción en lo que es la mano de obra, lo que es los insumos, en lo que es el costo indirecto de fabricación, pues entonces se va a generar una mayor productividad tanto en lo que es Hiscal y Relax. Mi nombre es Luis Barnet Saldaña. Para continuar con la presentación del grupo, la pregunta 5 es acerca del análisis que se ha supuesto es de un rendimiento al 100%. Entonces la pregunta es, ¿cómo modificaría su análisis para tener en consideración las diferencias en rendimiento a través de las plantas? Bueno, un enfoque sería medir las líneas, así como los tiempos improductivos y las causas de improductividad para cada una de estas. Otro enfoque sería determinar los estándares y métodos, así como los tiempos de los procesos que determinan la operatividad del proceso en cada planta cada uno con sus tiempos asociados. Esos dos enfoques modificaría el análisis a nuestra opinión. Hola, mi nombre es Gerson Vila y continuando con la pregunta 6, vamos a ver que nos dice qué otro factor debe tomar en consideración para hacer sus recomendaciones. Entonces nosotros decimos que uno de esos sería que conocer la forma adecuada de la utilidad de los productos para facilitar la toma de decisiones, así como disponer una base de datos de operaciones y tiempos de procesos en las distintas plantas. Y también que nos permita la estimación de los costes de Hiscal y Relax con alto grado de fiabilidad. Gracias.